Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Consejo de Orunmila a los hijos de Jebe Kana. A aquellos hijos de Jebe Kana, para quienes aparece este odú en la adivinación de nacimiento o en una ceremonia de iniciación del Hogbodun, Orunmila les aconseja lo siguiente. Orunmila ni odi kitirikpa, emi ni esu nwo esemehi irandiona. Orunmila niki amu okanti ale tilefika kurowa. Ani ekun, o niki isi ekun, ani eja, o nimi osi eja. Moni Orunmila ki ni o ufika kuroni ona. Oniki aru akika ati okpolokpo akara. Cuando no se hacen los sacrificios requeridos a Esu, este pone sus pies en el camino para que la gente no pueda realizar sus asuntos diarios. Entonces estas personas comienzan a sufrir de hambre y van donde Orunmila, quien les aconseja ofrecer un akika, puerco espín, a Esu para apaciguar su ira. Después de hecho el sacrificio, Esu retira sus pies del camino diciendo, Kabi kara, kabi kuro, lohu ona. ¿Qué significa? Que sea firme, que se quite del camino. Si este odú sale en la adivinación para una persona que se propone viajar, se le aconseja que sacrifique la cabeza de un puerco espín a Esu, junto con bastante akara, buñuelos de frijol. Pero no puede viajar hasta después de 7 días de realizado el sacrificio.